satisfacer muchas cosas. El SINAMED, ¿verdad? Se trata de sistematizar todas las redes hospitalarias del país, redes que estén, hospitales que estén en una sola red, que todo lo que pase y todo lo que entre y salga, todo lo que entre, todo lo que salga y todo lo que pase en un hospital debe ir a ese sistema. O sea, debemos estar informados, debemos transmitir, el hospital debe transmitir esa información, ¿no? Entonces se trata de un gran sistema nacional, igualmente por estado, municipio, y incluso cada hospital tendrá su control interno, no necesariamente porque es indispensable el control interno, ¿no? Cada centro, red de centros de atención nacional, es organizado, ¿no? Desde un consultorio privado hasta un consultorio público, desde el hospital más sofisticado privado hasta el hospital más sofisticado público, es decir, todo lo que tenga que ver con la atención médica, todo lo que tenga que ver con la salud, con la salud de cada uno de nosotros, deberá estar aquí registrado, organizado, ¿no? Un hospital nos va a reflejar el primer historial que vamos a tener, que es el historial médico. Una vez que nacemos, se abre un historial médico vitalicio, y ese historial médico me va a mí almacenar la información de cada vez que yo vaya a recibir una atención, ¿no? Eso es importante por algo que voy a comentar ahorita. Se sabría el recurso humano disponible, bueno, como ya les dije, estaremos organizados, se sabría el recurso humano que disponemos, el recurso humano que está, sean médicos, paramédicos, enfermeras y todo aquello que tenga que ver con la atención, lo que es en cuanto a la atención del ciudadano. Y esto es muy importante. ¿A qué sector está? Si está el sector público, al privado o al mixto. ¿Por qué es importante esto? Por lo que le venía comentando, el tema de los amigos cubanos. Tal vez en Venezuela existan los médicos disponibles, ¿okay? para satisfacer las necesidades del país, y no se necesitan los amigos cubanos. Pero ¿a qué sector están dirigidos esas personas, esos médicos? ¿Cuál es su visión? ¿Su visión es satisfacer una necesidad, o su visión es montar un consultorio privado para enriquecerse, o irse a una clínica porque a un hospital no le gusta, porque aquel paga más? Entonces, eso es importante saberlo, porque ahí podremos justificar esa gran misión que ha desempeñado la revolución. Sector público, sector privado, sector mixto. Igualmente se tendría control de asistencia y patología, los embarazos, los nacimientos, los vacunados y las muertes, ¿no? Y para todo lo demás, el control necesario interno que debe tener cada centro hospitalario en cuanto a su atención que sé que lleva, ¿no? En cuanto a las enfermedades del país y las operaciones, los exámenes, todo eso. Es importante saber todo esto para el tema de las embarazadas, que es muy delicado. ¿Por qué es importante el historial? Si una persona embarazada va a un consultorio privado, el hospital no lo sabe. Pasan muchos casos en Nirva, en el estado de Aracoy, que hay personas que se controlan en el estado de Carabobo, en el municipio de Miranda o en el municipio de Guma. Entonces, ¿qué pasa? A veces les llega la hora del parto y no tienen otra opción sino que ir al hospital de Nirva. Entonces, el hospital de Nirva no tiene la menor idea de cuál es el control que ha venido desempeñando esa persona, y muchas veces ocurre fallecimientos a causa de eso.
son muchos los niños que han muerto a causa de que llevan un control en otro lado y cuando llegan a otro sitio, esa persona no sabe cómo ha sido, si el parto es delicado, si es necesario, entonces se comete negligencia médica, se cometen errores fatales y que dan una muerte muchas veces del niño o de la madre. Entonces, esto es muy importante y sería algo que se disminuiría considerablemente. El tema, de los nacidos, como ya le dije, nos va a dar el censo poblacional. Voy a hablarle algo de las vacunas, ¿no? El tema de las vacunas también es importante porque es una inversión que hace el Estado para nosotros y es un derecho que tenemos nosotros y es una obligación del Estado, pero también nosotros tenemos la obligación de que el Estado nos satisfaga el esquema de vacuna que cada uno necesitamos para así el Estado hacer una inversión óptima, ¿no? Las empresas. Aquí cuando hablo de empresas me refiero a las empresas privadas. Les hablaba que se trata de organizar a todo lo que tenga que ver con el servicio médico en el país, con la atención de salud en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque como le comenté en lo que es el ciclo político de la vida, la satisfacción de ese ciclo depende de los tres factores que les nombré, ¿no? Y entre esos está el sector privado, ¿no? Lo que le habla del Estado privado. Entonces, ese Estado debe ir engranado a lo que es el sector público, a lo que es las políticas del Estado que van en pro del beneficio del colectivo, ¿no? Entonces, es importante decir que con esto sabríamos el inventario nacional de las medicinas, de los equipos, de todo lo que existe ahorita en el país y de los cuales podemos disponer en cualquier momento. El inventario nacional, sobre todo en los hospitales, nos va a manifestar una ventaja. A veces uno va a un hospital y no existe una medicina, tenemos que salir a comprarla. Eso es algo que ocurre, lógicamente. Pero con esto el hospital estaría en capacidad de decirnos en qué farmacia está esa medicina y así nosotros ahorrar tiempo y ir directamente a donde está la medicina. ¿Por qué? Porque pasa que nos mandan a comprar X medicina y recorremos la farmacia de un municipio y no la encontramos. Y entonces mandamos a un amigo a que nos la busque cuando haya viajado, sea a Valencia, sea a San Felipe, sea a Miranda, entonces se pierde mucho tiempo y incluso a veces no satisfacemos el deseo de conseguir esa medicina. Entonces esto sería una gran ventaja que representaría para el Estado de saber en qué momento necesitamos una medicina y ir a quien la tiene. Así como pasa con la medicina, así pasa con otros muchos insumos en el país que se necesitan de emergencia y uno a veces no sabe dónde están, ¿no? Y también me refería sobre todo en los hospitales, porque pasa algo con algunos médicos que están en el sector mixto. Hay médicos que están en un hospital y tienen su consultorio privado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado manda los insumos al hospital y ellos se los llevan a su consultorio. Y pues cuando atienden a uno, en vez de disminuirle el costo, lo que hacen es aumentarlo. Entonces, hacen negocio con los reales de uno prácticamente, porque todo los activos del Estado es de todos nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces esa es una gran irregularidad y eso es corrupción, eso es robo y es algo que tiene que acabar. Con esto podríamos contrastar justificar la salida de cada insumo de un hospital, ¿sí? Insumos, medicina, aparatos, todo lo que pasa en un hospital, presidente.